Hola, muy buenos días y muy buenas tardes con todos mis amigos y hermanos estudiantes de America Academics, Instituto Teológico Reformado, y también del Ministerio El Camino en Cristo. Tengan una muy cordial y efusiva bienvenida de mi parte, de mi equipo. Mi nombre es el doctor Julio Salas, conectándome desde la ciudad de Miami en los Estados Unidos. Recibo una muy cordial bienvenida de nosotros aquí de America Academics. Quiero también hacerle hincapié en que puede hacerle like, puede seguirnos en Facebook, puede seguirnos en YouTube, ponerle suscribirse, ponerle like o me gusta, o puede hacer clic en la campanita si usted clica allí para que el canal siga creciendo y más personas puedan conectarse, y usted también puede compartir estos videos en sus redes sociales. Y también, si es que el Señor lo ha puesto en su corazón, puede ir usted a nuestra página web y hacer una donación voluntaria si el Señor lo ha puesto en su corazón. Nosotros nunca vamos a enviarle un correo pidiéndole algo, ni nada, ni tampoco WhatsApps. He hecho un video hace poco acerca de los fraudes electrónicos, de todo tipo que hay. Creo que es muy oportuno, fue muy oportuno, porque nosotros nunca enviaremos un mensaje de WhatsApp, ni por Facebook, ni nada que se le parezca. Ustedes pueden ir a la página nuestra y voluntariamente hacer una donación si el Señor así lo ha puesto en su corazón. Muy bien, en esta oportunidad vamos a continuar con el estudio del capítulo 3 de Génesis. Quiero ser honesto, no soy muy bueno poniendo títulos en las portadas de YouTube. Sin embargo, el título que he escogido en el estudio de esta oportunidad es el siguiente: el trágico costo de no creer y obedecer a Dios. No sé si ese título termine siendo puesto, si usted ve, pero va a ser un título parecido, si no es ese, porque de eso se va a tratar el estudio de esta oportunidad. Cuando usted escucha a un predicador o una persona hablar, hace poco escuché a un predicador conocido, que sus siglas son D y G, el apellido es G, DG, y que lo entrevistaban y este hombre decía que él no adora a la Biblia y por ende no cita a la Biblia, que Dios es mucho más grande que los 66 libros de la Biblia, y bueno, trató de decir cosas de este estilo. Pero yo quiero decirle una cosa: cuando Jesús fue tentado en el desierto, apenas fue bautizado, se fue al desierto y fue tentado por Satanás. ¿Qué fue lo que Jesús dijo una y otra vez? Escrito está. Escrito está. Y en una de ellas dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué se estaba refiriendo Cristo? ¿Se está refiriendo a algo que se le ocurrió a él? No, él se estaba refiriendo en ese momento a los 39 libros del Antiguo Testamento. Él no dijo: no, Satanás, yo te respondo como yo creo, porque pues yo tengo también autoridad y yo soy Dios también. No, hasta el propio Cristo, Dios hecho carne, como hombre en la carne, se sujeta él mismo a la propia palabra de Dios. En ese momento los 39 libros del Antiguo Testamento. Él no dijo: no, que a Dios no lo podemos reducir en 39 libros. No. ¿Por qué? Porque Cristo, en su teología, como hombre, y esto lo enseño en todas las clases, la teología de Cristo de las Escrituras es que la Biblia no contiene errores, es confiable. Que la palabra de Dios es confiable, es suficiente y es infalible. Está totalmente implícito en las palabras de Cristo. Nuevamente, el título de hoy aquí es: ¿a quién le creemos? Y Cristo, durante su tentación, las 3 tentaciones que tuvo en el desierto, pues escogió creerle a Dios, humanamente hablando, ¿no? Y cada respuesta que él le da a Satanás, pues él
hace una citación directa de las Escrituras. Dios nos ha dado las Escrituras, esa es su palabra. Ahora, ¿cuál es la relación con Génesis 3? Pues es exactamente lo mismo. Cuando leemos Génesis 3, en esencia, el título que las Biblias tienen, algunas de ellas, es la desobediencia del hombre o del ser humano, en este caso Eva y luego Adán. Pero hay un asunto muy importante que no es nada distinto a nosotros el día de hoy con una Biblia en la mano. Ciertamente Adán y Eva no tenían una Biblia como lo que tenemos, pero para ellos en ese entonces la palabra de Dios era lo que Dios había revelado hasta ese momento en el tiempo. Entonces las palabras de Dios, ¿cuáles eran? Y las podemos encontrar un poquito antes en el capítulo 2. La orden de Dios es: pueden comer de todo árbol, pero menos de ese de allí. Dios les dio, en el capítulo 2, incluso les dio acceso a comer del árbol de la vida. ¡Wow! Para que vivan eternamente. Excepto el árbol que está en el centro, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué les dice? Le dice el warning, le da la advertencia en el 2:17. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comiereis, ciertamente, de verdadcito, que vas a morir. Vamos a ponerlo en buen español hispano. Ciertamente van a morir. Esa instrucción Dios se la dio a Adán. Adán recibió la instrucción directa de Dios y Adán directamente se la enseñó a su esposa, Eva. Eva recibió la instrucción exactamente de Adán como Dios se la dio. Es más, Eva estaba clarísima con la instrucción que fue recibida de Dios, que ella sabía que venía de Adán, que venía de Dios. Sin embargo, se dejó convencer. En vez de correr a su esposo y pedir ayuda, en vez de correr a Dios, Señor Dios, ¿qué pasa? Así vamos a suponer de que ella fue corriendo a Adán y le dice a Adán: mira que esa serpiente sucia me está tratando de hacer desobedecer. Y imaginemos que Adán dijo: bueno, prueba pues, a ver qué tal nos va, ¿no? Aún con eso, Eva pudo haber ido a Dios directamente. Dios, Adán me está mandando a hacer algo que tú no me has ordenado que yo haga. Pero no ocurrió la historia así. Estoy dando una suposición, obviamente. Claramente es una desobediencia. Pero lo que está escrito es lo que está escrito. Eva estaba clara de lo que estaba ocurriendo, porque ella replica exactamente lo que la serpiente, lo que Adán le dijo. Miren lo que responde la mujer en el 3:2. Y la mujer respondió a la serpiente. Aquí está, ella lo entendió. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol del que está en el medio del huerto no comeréis. Dijo Dios. Miren lo que dice Eva. Reconoce eso. Dijo Dios. No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Para que no muráis. Pero ahí viene el problema. A ver, viene esta serpiente y porfía y le dice en el 3:4, y entonces la serpiente le dijo a la mujer: no van a morir, no moriréis. No moriréis. Y contradiciendo la palabra de Dios, contradiciendo lo que Dios ordenó. Básicamente lo que la serpiente lo está diciendo a la mujer es: no le creas. Él tiene miedo. Dios no quiere que ustedes sean como él. Y miren lo que responde esta serpiente sucia. Disculpen las palabras que estoy utilizando, pero es que realmente fue un acto muy sucio, muy cobarde de aprovecharse de personas inocentes. Desde el punto de vista nuestro, vamos a ver de que esa serpiente no tiene piedad alguna. Fue un aprovechamiento completo de personas inocentes. Y le dijo: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien
Y el mal le dijo una verdad a medias, pero los mandó a pecar. Entonces en el versículo 6 ocurre algo trágico. En vez de que la mujer salga corriendo, pidiendo ayuda a Dios, o por lo menos, si no es una duda, por lo menos ir a preguntar a Dios, mira, esa serpiente que tú has puesto por acá a caminar por aquí por allá, me trató de decir de que lo que tú me dijiste no era verdad. ¿Pudo haber hecho ella eso primero con Adán y luego directamente con Dios? Por supuesto que sí, Dios está presente en todo momento. Es más, la presencia de Dios en ese momento ante estos seres humanos completamente sin pecado era tan clara de que ellos podían percibir la presencia de Dios y podían tener un contacto, digámosle, personal con Él, que nosotros no tenemos hoy en día, sino que se dejó convencer. Escogió creerle a la serpiente y no a Dios. Hoy en día hay pseudo maestros que pretenden hacer creer a sus seguidores de que lo que ellos creen es la verdad, en vez de apuntar a la palabra de Dios. Si usted está en una iglesia, si usted está en cualquier grupo religioso, iglesia, en este caso una iglesia, ¿no?, que lo aparta o la aparta de las escrituras, salga corriendo de ese lugar. O si incluso utilizan las escrituras, pero dicen otra cosa o hacen otra cosa, yo les recomiendo busque un lugar confiable, que tomen a la Biblia con absoluta seriedad. La Biblia no es un libro, ciertamente. La palabra Biblia como tal es una palabra que básicamente denota un conjunto de libros, una biblioteca de libros. Pero realmente las escrituras son la palabra de Dios. Le llamamos Biblia porque lo tenemos todo ya en un solo lugar. En la época de Cristo se le llamaba las escrituras. También podemos llamarlo así. Pero los creyentes no adoramos la Biblia. Adoramos a Dios entendiendo, como lo dijo Pablo, que toda la escritura es inspirada por Dios. Es respirada por Dios. De tal manera de que cuando Pablo dice inspirada por Dios, la imagen que él utilizó es la imagen de cuando uno habla con una persona y puede sentir el viento que sale de la boca de esa persona y hasta el olor del aliento de esa persona. Esa es la imagen más o menos pictórica que nos da a Pablo. La palabra theopneustos, inspirada por Dios, theopneustos, alitada, el hálito divino a través de las escrituras. En el caso de los creyentes, los cristianos, podemos comprender las escrituras, a la luz de las escrituras, podemos comprender la voluntad de Dios para nosotros a través de las escrituras en la llenura del Espíritu Santo. No que yo creo que el Espíritu Santo me inspiró a hacer una cosa que no está en la Biblia. Todo proviene de la palabra de Dios y es el Espíritu Santo quien nos guía en la llenura del Espíritu Santo a poder venir a las escrituras y poder comprenderla de una manera real, de una manera verdadera, como Dios lo intencionó originalmente. Entonces, nuevamente, aquí vemos una situación muy, pero muy complicada. En vez de creerle a Dios, en vez de correr a Adán y Adán se encargue, y ambos, porque ninguno de los dos estaban en posición de luchar con ninguna serpiente, pero sí estaban en posición de correr a Dios y pedir ayuda. Vamos a ponernos en la situación de que ¿qué hubiera pasado si es que ellos, miren, síganme la idea, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva primero, la serpiente la tienta, ella no cae, vamos a ponernos en esa figura, y lejos de caer, va y corre primeramente a su rango superior, Adán, su esposo, quien fue puesto por Dios primero, creado primero.
Adán, mira, esa serpiente me está acosando en términos actuales. Y Adán tampoco cae. No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, serpiente? Vamos a hablar con Dios. Vamos a preguntarle a Dios a ver si lo que tú dices es verdad. ¿Qué hubiera ocurrido? Entendiendo cómo fue la respuesta de Dios en Génesis 2:15 aproximadamente por allí. ¿Qué hubiera ocurrido? Ciertamente Dios hubiera castigado a la serpiente por haber atentado aparte suciamente, haber atentado contra la dignidad de Dios, llamándolo mentiroso. ¿Se dan cuenta? Y quién sabe, allí Dios les hubiera explicado el significado de lo que ha ocurrido, y quién sabe, Dios les hubiera dado el conocimiento de bien y de mal dentro de las condiciones que Dios demanda. El hecho de que Dios haya puesto el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio, en un lugar visible, no significa, en mi opinión, de que Él nunca se la iba a dar. En mi opinión, lo puso en un lugar visible para generar el deseo de querer poseer ese conocimiento del bien y del mal, pero dentro del contexto de la voluntad de Dios, no dentro del contexto del deseo y voluntad de Dios mismos. ¿Se dan cuenta cómo la historia pudo haber sido distinta si no fuera porque en un momento de ceguera y dejarse haber comido la mente, por llamarlo así, por esta serpiente? No entretenga su atención en cosas que lo alejan o la alejan de la palabra de Dios. Es por eso que puse el título El trágico costo de no creer y desobedecer a Dios. Entonces, ellos, pudiendo haberse abstenido, haber dicho, hubieran sido un poquito más inteligentes, hubieran dicho, si es que le contamos a Dios, yo creo que Dios se va a poner muy contento de que corrimos a Él y no corrimos a la serpiente esa. ¿De dónde habrá salido la serpiente? La historia hubiera sido completamente distinta. Posiblemente se me viene a la mente la petición que Salomón le hiciera a Dios. Pídeme lo que quieras, Dios le dice. Y él pidió sabiduría. Y Dios le dio no solamente sabiduría, sino le dio riquezas, que es lo que Dios dijo. Cualquier otro hubiera pedido riquezas, pero tú pediste sabiduría. ¿Quién sabe si aplicamos esa faceta de la personalidad de Dios, generosa y amorosa? ¿Quién sabe? En el inicio, en Génesis 3, posiblemente Eva y Adán, por ser obedientes a Dios, hubieran recibido no solamente las felicitaciones de Dios, por llamarlo así, sino también lo que ellos anhelaban, porque era obvio que ella anhelaba. Ella dice que vio, en el 3:6 dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ciertamente, ambos anhelaban la sabiduría, pero aparentemente fueron devorados mentalmente por la serpiente. No entretenga a conversar con personas que se alejan de la palabra de Dios. Escoja creerle a Dios. Escoja creerle a Dios. La palabra de Dios, quiero decirle a todos ustedes esto. La teología bíblica es teología bíblica porque la propia escritura, la propia Biblia, produce su propia teología. La teología no es filosofía, ciertamente. Hay una rama de la teología que se llama teología filosófica. Hay muchos tipos de teología, sistemática, bíblica, cada teología tiene su lugar. Pero la madre de todas las teologías es, y debería siempre ser, la propia teología bíblica. Que la teología bíblica produce su propia teología bajo un entendimiento bíblico innato de las Escrituras. Les doy un ejemplo. Cuando leemos
Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es un statement bíblico, esa es una frase bíblica que está en las Escrituras. Pero en base a esa escritura podemos tener una deducción teológica, una conclusión teológica. Dios es el creador de todas las cosas. Esa es una frase teológica, una comprensión producida por la propia escritura. Ciertamente, como seres humanos ponemos las cosas en un orden que podamos comprender. La teología sistemática, por ejemplo, nos da sistemáticamente respuestas a las diferentes preguntas que uno pueda tener de una manera de tapa a tapa en diferentes partes en las escrituras. Nuevamente, el costo de desobedecer a Dios es altísimo. Es altísimo, aun cuando Dios es bondadoso, generoso, amoroso, y pese a que y tiene que ejercer justicia, Dios ejerce una justicia amorosa, incluso tratando de dar oportunidades. Yo lo mencioné en el capítulo 1, o en el 2, si es que no me equivoco, de que Dios tranquilamente pudo haber desaparecido a Adán y Eva de la faz de la tierra. Un rayo, ¡pam!, los hacía polvo en el instante. Pero Dios no hizo eso. Dios pudo haberlos destruido y crear un nuevo Adán y Eva completamente nuevecito y empezar de cero cuantas veces sea necesario hasta que no se equivoque. Estoy tratando de dar ideas para que ustedes puedan entender el amor de Dios. ¿Pudo haber Dios creado un nuevo Adán, una nueva Eva otra vez? Por supuesto que sí. ¿Lo escogió así? No, Dios no lo hizo de esa manera. Dios escogió que la historia humana siguiera el curso que tenía que seguir. Aun cuando Dios en toda su soberanía pudo haber hecho lo que acabo de mencionar. Dios quería mostrarnos su amor y su misericordia. Los planes de Dios son mucho más grandes que los nuestros. En algún momento, en la eternidad, Dios nos revelará el porqué de todas esas cosas. Pero hasta acá podemos comprender de que Dios es ciertamente amoroso. No los fulminó, ni a Eva, ni a Adán. Dios tiene un propósito mucho más grande que el nuestro, que en algún momento, en el futuro, en la eternidad, quién sabe, podamos a poder, Dios nos podrá revelar estos detalles importantes de nosotros. Nuevamente, créanle a Dios, crean en las Escrituras, lean su Biblia una y otra vez partes que no entiendan. No hay problema, no saquen conclusiones rápidas si no entienden. Hay partes de las Escrituras que sí podemos entender. Pero aquí, nuevamente, la desobediencia a Dios es trágica. Es trágica, y este es el momento más trágico de la historia de la humanidad, porque en este momento se definió el futuro de los seres humanos en adelante. Ciertamente. Nuevamente, busque al Señor. Y cuando le digo busque al Señor, es porque si eso que le estoy diciendo de buscar al Señor ha llegado en su corazón, es porque Dios está poniendo eso en su corazón, porque todas las personas no creyentes, ustedes no creyentes, ¿no?, están muertos en sus delitos y pecados. Todas las personas. Es por eso que le invito, si el Señor está tocando su corazón en este momento, escuchando estas palabras, si el Señor está poniendo cierta convicción de pecado en su corazón, si el Señor está poniendo un deseo genuino de escuchar su palabra, de leer las Escrituras, esa es el tocar la puerta de su corazón. Y ese es el llamado que Dios le está ofreciendo. Dios está tocando la puerta de su corazón. Y no es de usted. Jesús dijo, ustedes no me han escogido a mí, yo los he escogido a ustedes. Nuevamente, escoja. El ser humano no tiene la capacidad innata de escoger a Dios.
Dios es quien nos escoge y quien pone ese sentir, el querer y el hacer. Ciertamente, humanamente vamos a pensar y vamos a creer de que hemos escogido a Dios. Humanamente vamos a pensar de que hemos decidido escoger a Dios, cuando en la realidad es Dios que nos ha escogido a nosotros en su voluntad y en su amor. Y porque Dios nos ha escogido es que podemos escoger, porque Dios puso el sentir y el querer y el hacer en nuestros corazones. Y es así que podemos escoger. Hemos sido dotados de esa capacidad de poder escoger. Con esto no estoy diciendo de que los seres humanos no tengan capacidades de libre albedrío. Lo que pasa es que el libre albedrío está en la persona no creyente. Lo que llaman el libre albedrío está encajonado en la cárcel del pecado. Entonces el libre albedrío que uno cree que tiene, que en realidad lo tenemos y no lo tenemos, y permítame explicarme. Cuando digo que tenemos libre albedrío, ciertamente podemos tomar decisiones, podemos hacer cosas aquí y allá, pero todas esas decisiones que tomamos después del pecado de Adán y Eva, de la desobediencia, todas las decisiones libres que tomamos están encajonadas dentro de la cárcel del pecado. Por ende, nuestra voluntad ha sido encarcelada. ¿Cómo lo puso? The Bondage of the Will. Hay un libro escrito por Martín Lutero que se llama La esclavitud de la voluntad. Esa es la palabra. Nuestra voluntad ha sido esclavizada por el pecado. Nuestra voluntad ha sido esclavizada. Y todo lo que pensamos, sentimos y hacemos está dentro de ese cajón, de esa caja pecaminosa, y toda nuestra voluntad, todo lo que creemos que es nuestro libre albedrío, funciona dentro de esa caja mortal. Está completamente muerta. Es por eso que estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero cuando Dios nos salva, Dios nos vivifica y nos revive, por ponerlo de esa manera, y podemos, una vez que Dios nos escoge, podemos vivir y podemos decidir, ¿okay? Poniéndolo de una manera muy, muy básica, ¿okay? Así que bueno, cuando esta parejita recién creada, porque de repente habrá pasado algún tiempo, cuando llega al capítulo 3, se dan cuenta de que desobedecieron a Dios, sus ojos fueron abiertos. Se dieron cuenta de la gravedad de lo que habían hecho. ¿Qué fue lo que hicieron? Tomaron hojas de higos y se dieron cuenta que estaban desnudos y se cubrieron. Trataron de buscar su propia justificación. Trataron de justificarse por sí mismos. Es el primer intento de religión, dicho sea de paso, que lo hablaremos en otro momento, porque el día de hoy vamos a tratar de enfocarnos acerca del costo trágico de no creer y obedecer a Dios. Hay muchas iglesias, incluso hay una iglesia, la iglesia CR, que tiene un magisterio. Y ciertamente con esto no estoy diciendo de que no debamos tener maestros. Ciertamente Dios ha puesto pastores, maestros, para que guíen a la iglesia. Pero ellos tienen la responsabilidad más grande de pasar la palabra de Dios. No mi palabra, no lo que ellos creen, sino enseñar lo que Dios dice. Es enseñar lo que Dios dice. Por ejemplo, pónganse la idea. Ustedes quieren aprender, no lo sé, la dieta del último momento que hay, que la inventó tal señor. Y todos los maestros que enseñen acerca de esta famosa dieta, que enseñan de acuerdo a lo que este señor está enseñando, ellos tienen que enseñar exactamente lo que este señor habla. De otra manera están enseñando lo que ellos creen. Les doy este ejemplo porque no es muy diferente al ejemplo de la palabra de Dios. Dios habló y la responsabilidad de cada predicador,
La responsabilidad de cada pastor y maestro y todo líder que ejerce influencia en el contexto de la iglesia es que es Dios quien deba hablar. Es Dios quien deba hablar, no nosotros. Ciertamente, mi autoridad no es ontológica en mí mismo, sino que mi autoridad como predicador o como maestro, como pastor, como docente cristiano, no es en mí misma, sino que mi autoridad descansa sobre la autoridad de la palabra de Dios, por ende de Dios mismo. Si es que yo o quien sea, por eso es que el apóstol Pablo dice, quien predique otro evangelio sea anatema, sea maldito. Cualquier persona que predique un evangelio contrario, diferente, endulzado, que es otro evangelio, sea anatema, sea maldito de Dios. Por eso es que es importante, hermanos. Créanle a la palabra de Dios. Me he encontrado con personas que, por más que los llevo a Cristo y los llevo a las palabras de Cristo, escogerle a un sistema magisterial, cualquiera que se llame, de cualquier denominación cristiana. Escogen voluntariamente creerle a esas personas. Y nuevamente, si esas personas están de verdad alineadas a la palabra de Dios, pues sí, pues obviamente van a reflejar lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando claramente no es así, ciertamente no podemos tener el más mínimo respeto por una persona o por un grupo de que se pone sobre la palabra de Dios. Es esencialmente la misma función que está haciendo la serpiente. Simplemente dice, no le crean. Lo que yo digo tiene más valor de lo que Dios dice. Créanle a Dios. Créanle a Cristo. Créanle la palabra de Dios. Así es que, mis hermanos, espero que este momento de aprendizaje haya sido de bendición para su vida. Vamos a seguir estudiando este capítulo 3 de Génesis. Tenemos muchísimo por aprender. Si tienen preguntas, por favor, háganmelas. Mándenme un correo electrónico o respondan dentro de acá de los mensajes en donde aparezcan las redes sociales y hagan su pregunta y con mucho gusto voy a intentar responderla. ¿Les parece? Bueno, mis amigos y hermanos y estudiantes de America Academic y el Camino en Cristo, espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes. Continúen compartiéndolo en sus redes sociales. Permíteme orar por usted para concluir. Amantísimo Señor, gracias por el tiempo que hemos tenido aprendiendo de tu palabra, Génesis 3. Queremos ser obedientes a ti. Queremos ser obedientes y estudiantes de tu palabra. Estudiantes de lo que tú dices, Señor, y creerte a ti. Es muy costoso desobedecerte, Señor. Y, Señor, queremos ser obedientes a la letra, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Creador y queremos obedecerte y hacerlo bien. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Que Dios les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo y bendiciones.